Hola, soy Cherry, bienvenidos a mi cocina. El día de hoy prepararemos un cheesecake flan. Es ideal para acompañar con la familia. Para él vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para hacer el caramelo necesitaremos 40 gramos de azúcar, 2 tapitas de agua. Para hacer la crema de queso pudín, 150 gramos de queso crema, 60 gramos de azúcar, 3 piezas de huevo, 250 mililitros de leche, 100 mililitros de crema pesada, naranja, la cáscara. Para realizar el pan necesitaremos una pieza de huevo, 30 gramos de azúcar, 30 gramos de harina para pastel. Vamos a comenzar haciendo el caramelo. Para ello vamos a necesitar un recipiente, le vamos a agregar la tapita de agua y unos 40 gramos de azúcar y lo vamos a poner a fuego alto. Aquí lo vamos a dejar hasta que se caramelice el azúcar, que agarre un color cafecito. Y tenemos que estar moviendo la vasija para que no se nos pegue. Aquí ya nos empieza a dar la aromita a caramelo y empieza a agarrar el color, un color cafecito, amarillito. Ya casi queda listo nuestro caramelo. A esto le vamos a añadir la otra tapita de agua. Cuando quede listo y primero vamos a apagar el fuego y después vamos a añadir la tapita de agua. Apagamos el fuego y vamos a añadir. Esto ya lo tengo medido. Y vaciamos en el recipiente. Así es como nos queda el caramelo. Vamos a mover el recipiente para que se impregne bien por todas las orillas. Y así vamos a dejar que se enfríe, se caramelice. En el mismo recipiente en donde hicimos nuestro caramelo, vamos a añadir los 250 mililitros de leche, 100 mililitros de leche pesada o crema para batir, $10 gramos de azúcar y la ralladura de naranja. Solo vamos a rallar un poco para que nos dé un ligero sabor. Y vamos a revolver. Ahorita tenemos nuestro fuego alto, pero ya que hierva lo vamos a bajar a fuego medio. Aquí ya han pasado los 3 minutos con fuego medio, ya subí para que hierva un poquito y vamos a apagar, tapamos y reservamos. En un recipiente limpio vamos a añadir los 150 gramos
de queso crema. El queso crema siempre es mejor sacarlo del refrigerador unos 20 minutos antes de que vayamos a preparar algo con él. Los 50 gramos de azúcar los vamos a mezclar. Ahora vamos a añadir los huevos. Y revolvemos bien, que todo se mezcle perfectamente. Una vez que tenemos nuestra mezcla ya bien batida, vamos a añadir nuestra mezcla de leches que habíamos reservado. Despacio, poco a poco. Y revolvemos. Vamos a revolver bien y vamos a reservar. Por último, para realizar el pan, vamos a en un recipiente añadir un huevo. Le vamos a agregar también los 30 gramos de azúcar. Ya que batimos, vamos a poner en un recipiente agua hirviendo. Y vamos a colocar nuestros huevos y azúcar que ya hemos batido con la batidora. 2 minutos en agua hirviendo. Después que han pasado nuestros 2 minutos, vamos a batir otra vez con la batidora. Ya que nuestra mezcla tenga esta consistencia, vamos a añadir la harina para pastel. Y vamos a mezclar con la palita. Ya no es necesario batir con la batidora. Y listo, reservamos. Ahora vamos a agarrar nuestra crema de pudín y la vamos a colar. Una vez que está colada, la vamos a agregar al molde, pero la vamos a agregar igualmente colándolo otra vez, colándolo de nuevo. Ahora añadiremos nuestra mezcla de pan. Una vez que tenemos nuestra mezcla en el molde, lo vamos a llevar al horno por 20 minutos a 320 grados Fahrenheit o 160 grados Celsius a baño María. El baño María es en un recipiente con agua hirviendo y de ahí se pone el molde. Así lo vamos a llevar al horno.
Una vez que pasaron los 20 minutos, vamos a sacar nuestro cheesecake y lo vamos a tapar con papel de aluminio. Lo vamos a volver a meter al horno a 300 grados Fahrenheit, que viene siendo 150 grados Celsius, por 40 a 45 minutos. Ya pasaron los 40 minutos y ya sacamos nuestro cheesecake flan del horno. Ahora con un picadientes o un palillo lo vamos a desprender de la orilla. Lo vamos a pasar por todas las orillas, para que al momento de desmoldar se pueda venir con facilidad y no se nos pegue en el molde. Ahora vamos a desmoldar. Esto es muy fácil, lo tienen que hacer sin pensarlo. Van a colocar el molde o el plato donde lo vayan a poner y arriba de su cheesecake, y lo van a voltear rápido. Rápido, y aquí está. Bueno amigos, ahora sí vamos a probar este delicioso cheesecake flan. A ver cómo nos ha quedado. Se mira delicioso. Hemos terminado esta deliciosa receta por el día de hoy. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y encontrarás muchísimos más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye bye.